El llamamiento a ser santos es para todos los hermanos y hermanas en la fe y en la palabra de Dios, pues el mandato divino es ser santos, que es ser puros, limpios, sin mancha. Y la Escritura dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Levítico capítulo 11, versículo 45. Entonces, Dios es santo, Dios es puro, y también la palabra de Dios es pura. Y la Escritura dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmos capítulo 19, versículo 8. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Salmos capítulo 119, versículo 140. Y nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, es santo, es puro. Y la Escritura dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. San Lucas capítulo 4, versículo 31 al 37. Y el pueblo de Dios es una nación santa, elegido por Dios Jehová para ser pueblo santo, que es el pueblo de Israel, pueblo único, que es de su posesión exclusiva, escogido de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y la Escritura dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá
a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 11. Y también la voluntad de Dios Jehová, de su gran amor y misericordia, incluye al pueblo de Dios, a los gentiles, que son personas de otros pueblos, de otras naciones, por el padre Abraham, a su fe y obediencia a Dios. Es que se generó el pacto de Dios con Abraham, que es una alianza o acuerdo entre el padre Abraham y Dios. Y la escritura dice: así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que a los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Precisando que el pacto de Dios con Abraham es ratificado por Dios. Y la escritura dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 400 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Gálatas capítulo 3, versículo 18. Por lo tanto, el pacto de Dios con Abraham no se anula, no se invalida, el pacto está aprobado. La palabra es verdad, la palabra es pura, la palabra es de cumplimiento. Entonces, los gentiles creyentes, por creer en nuestro Señor Jesús, que es por fe, es justificado a Dios. Y la escritura dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. Y también la promesa del Espíritu se recibe por la fe en nuestro Señor Jesús. Y la escritura dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Y también por la fe en Dios y en nuestro Señor Jesús, y por oír la palabra de Dios, que está escrita en la Biblia, el Evangelio de nuestra salvación, que es verdad, recibimos el sello del Espíritu Santo de la promesa. Y la escritura dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y la voluntad de Dios es que nos adopta como hijos suyos, por creer en nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Entonces los creyentes somos redimidos por nuestro Señor Jesús, que por amor a todos nosotros nos salvó, entregándose a sí mismo a morir en la cruz por todos los pecados de todos nosotros, a fin de ser recibidos como hijos adoptivos. Entonces los hijos adoptivos son reconocidos como hijos, por ende, coherederos de Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Y la escritura dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Efesios capítulo 3, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces, a los gentiles
el Espíritu Santo nos santifica, y es debido a que es la voluntad de Dios nuestra santificación. Y la Escritura dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 15 y 16. Pues Dios no hace acepción de personas. Todos somos hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesús. Y la Escritura dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. Pues Dios justifica al creyente por la fe en nuestro Señor Jesús, ya sean judíos o gentiles. Y la Escritura dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos capítulo 3, versículo 29 al 31. Entonces, todos los creyentes en el Señor Jesús somos un cuerpo en Cristo, y cada uno es miembro del cuerpo de Cristo, porque todos los creyentes hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para ser miembros del cuerpo de Cristo. Y el Señor Jesús dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. San Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Así, todos los creyentes forman un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y la Escritura dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Entonces, todos los creyentes somos uno en el Señor Jesús en cuerpo y espíritu. Y por medio del Señor Jesús, en el Espíritu tenemos entrada al Padre Celestial. Y la Escritura dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículos 18 al 22. Pues el cuerpo del cristiano es morada del Espíritu Santo.
Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la Escritura dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Entonces, el cuerpo y el espíritu son de Dios. Y la Escritura dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos capítulo 15, versículos 6 al 9. Y la salvación es de Dios. Y la Escritura dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Hechos capítulo 28, versículo 28. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 29. Pues la voluntad de Dios es vivir una vida santa, en obediencia a su palabra, que es verdad. Y la Escritura dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba,
y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 25. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Por consiguiente, permanecer firmes en la fe y permanecer siempre en el amor a Dios y en el amor de nuestro Señor Jesús, y en el amor fraternal a los hermanos, hermanas y al prójimo, porque la Escritura dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5 versículos 2 y 3. Asimismo, permanecer en la doctrina de Cristo, el evangelio de nuestra salvación, adorar a Dios y velad en oración siempre, siendo paciente en la espera de nuestro Señor Jesús, que está cerca para salvación y vida eterna.